Buenas noches a todos. Me presento. Soy Eduardo Vargas, director académico en CESUMA, y bueno, seguramente he tenido el gusto de ser tutor de algunos de ustedes en alguna asignatura o nos hemos visto en alguna support class. Bueno, pues aquí estoy a sus órdenes. Bueno, esta Open Class inicialmente iba a ser un tema de epistemología de la investigación, algunos conceptos de epistemología que pudieran servirnos para el tema de la investigación, ¿no? Sin embargo, bueno, como me he topado con varias preguntas, inquietudes sobre el tema del formato de las actividades, creí mejor, más conveniente, tratar el tema del APA, séptima edición. Algunos conceptos fundamentales. Desde luego, el manual del APA, pues es un manual, ustedes lo saben, es muy grande, con muchos detalles, pero vamos a ver las cosas principales que nos puedan servir, porque en adelante, bueno, no ahorita todavía de inmediato, pero muy próximamente, quizás la próxima semana, junto con su guía metodológica, que también se está reformulando, completando con algunas sugerencias de ustedes, va a aparecer un manualito del APA propio de la universidad, claro, aplicando el APA, pero donde el APA permite un poquito de flexibilidad. Bueno, hay unos criterios concretos que ha tomado la universidad y ahí podrán ver atrás, abajo de la guía, está este manual APA propio de la universidad. También van a tener la portada oficial para las actividades, y bueno, y la guía con todas las recomendaciones que ya de por sí tiene, con algunas que se han añadido, ¿no? Entonces, bueno, y también otro tema que va a aparecer ya pronto es la rúbrica para la calificación de las actividades, que incluye, como uno de los puntos, un punto final, el formato APA, por el cual sí es importante que ya nos vayamos familiarizando, no solamente los alumnos de doctorado, sino de maestría y licenciatura, ¿no? Pues entonces, de esto se trata. Es importante quienes estén familiarizados con un APA anterior, pues sí hay, con la sexta edición, hay algunas diferencias y que iré subrayando porque la sexta edición también la conozco bien. Bueno, entonces lo necesario y voy a señalar esas diferencias principalmente, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a iniciar. Estoy un poquito ralentando para que se incorporen otros alumnos que por lo visto estaban en otra liga. Muy bien, ¿cuál va a ser el contenido de esta sesión? Vamos a ver, bueno, qué son las normas APA, el tema del formato general, las cuestiones generales, la estructura. La estructura tiene un documento, el documento general y luego algunas particularidades, el tema de la portada, el tema del título, la selección del título y qué características debe tener, bueno, el resumen, el abstract. Muy importante el tema de las citas y las referencias, que es una parte fundamental de esta presentación, con algunos ejemplos. Y bueno, ahí tienen la liga para checar el APA directamente. Una liga, aunque les digo, habrá un manual específico de la universidad, ¿no? Bueno, el APA es una forma que cubre todos los aspectos de un documento que se aplica, bueno, en artículos, en revistas indexadas, en documentos, en tesis. No es la única forma, el único formato, pero es quizás el más usual y el que se utiliza para documentos fundamentalmente científicos, en cualquier tipo de ciencia, aunque no en literatura. Para literatura hay otros formatos, ¿no? Las dos normas APA tienen como objetivo estandarizar los textos académicos. Para tener en cuenta que algunas universidades, la nuestra, utilizan las normas APA adaptadas, ¿verdad?, a sus propias reglas, es decir, donde el APA nos deja un margen de maniobra, hemos hecho una selección como se lo señalaba, ¿verdad? Entonces, sí les sugiero revisar ese manual en cuanto aparezca en la plataforma
Y bueno, mientras tanto también pueden checar la página que aquí se menciona, ¿no? Muy bien. Bueno, cuestiones del formato general. Siempre todos los textos académicos, cuando vayan a publicar un artículo, bueno, de luego una tesis, una actividad académica de las que van realizando en sus asignaturas, el tamaño de la página en Word es tamaño carta, y tiene, bueno, las medidas se vienen del tamaño carta, pues todos conocemos el tamaño carta. Si preferimos que sea en Word, normalmente el APA marca en Word, pero también preferimos que sea en Word en la universidad porque nos permite hacer comentarios al margen a los tutores. Esa es además una ventaja adicional. Los márgenes actualmente en el APA 7 es de 2.54, ¿verdad? O sea, es decir, 1 pulgada por lado, ¿verdad? Superior, inferior, o sea, los 4 lados es 2.54. El APA 6, esa es una diferencia, marcaba como preferente este tipo de márgenes, pero permitía que fuera un margen mayor, ¿verdad? El APA 7 no da esa versatilidad, lo marca como fijo. La fuente, el APA séptima edición, a diferencia del sexto que marcaba Arial 2, en fin, de alguna otra opción, Calibri, en fin, marca como preferente Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, Times Roman 12 puntos, pero nosotros en nuestro manual hemos puesto el Arial 11 puntos, ¿verdad? Lo van a ver ahí en el manual de la universidad. La numeración de las páginas, bueno, se hace utilizando la función de numeración de páginas que viene en Word, pero tomando la opción de la esquina superior derecha. ¿En qué formato? Pues el formato más sencillo. Y no se debe agregar espacio adicional entre párrafos, ¿verdad? Ahora, las notas al pie y las tablas sí se permite y es preferente un interlineado 1.5. De hecho, el APA séptima edición propone 1.5 o 2. Nosotros en la universidad, para las notas al pie y para las tablas, hemos elegido un interlineado de 1.5. Bueno, esta es la estructura general, una portada, siempre hay, un resumen, ya el texto, el gran texto, que es la parte más amplia. Bueno, normalmente después de la portada, el índice, pero bueno, el APA no lo marca como absolutamente necesario porque no lo pone acá, pero bueno, sí nosotros sí. Después, las referencias, que vamos a hablar mucho de ellas, notas, tablas, figuras y apéndice cuando las hay, ¿verdad? En ese orden. Se va a poner también la portada oficial, que trae el logotipo de la universidad y tamaño de letra para cada cosa, para el título, para el tutor, para el autor del trabajo, para la fecha, que es la fecha de entrega, no es la fecha de elaboración, por cierto, porque bueno, ahí nos encontramos fechas distintas. Pero bueno, aquí no hace falta detenernos tanto porque en el formato basta que sustituyan la palabra título del documento con el título correspondiente, en fin. Autor, bueno, pues basta que pongan ahí su nombre completo, para siempre, preferentemente, nombres completos, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De portada, lo que es actualmente la portada institucional que se les va a subir ahí. Acuérdense que el APA permite hasta 5 niveles, ¿verdad? De sub, ¿verdad? Apartado, subapartado, hasta 5 niveles, ¿verdad? Claro, cada nivel tiene su propio formato que hay que revisar, ¿verdad? Son hasta 5 niveles, que es bastante. Aquí, en este ejemplo, pues solamente hay 2 niveles, ¿no? Este ejemplo de índice. Muy bien. Ok, algunos comentarios sobre el título. El título debe resumir la idea principal, ¿verdad? De manera simple pero clara. Es muy diferente un título de libro
a un título de un documento académico. El título académico, mucho más la tesis, debe decir exactamente en qué consiste. ¿En qué consiste lo que es el trabajo? Acuérdense que en tesis también se permite un subtítulo. ¿Por qué? Porque el título, la idea es que el título, bueno, para la APA sexta edición hablaba de 6 palabras para el título. La APA séptima edición también habla de 12 palabras para el título. También habla de 12 palabras para el título, pero permite cierta flexibilidad. La recomienda 12 palabras, pero con la posibilidad de que puedan ser más. Sin embargo, recuerden que también para acotar, no sé, la muestra, donde se hizo, la época, en fin, se puede utilizar un subtítulo, sobre todo en las tesis, no tanto en los trabajos más sencillos, pero en las tesis sí es posible, ¿no? Ahora, a diferencia, les decía, de un libro donde el título debe ser vendedor, debe, pues a lo mejor reflejar todo lo que la obra trata, pero sí un poco más atractivo. En la tesis, los trabajos académicos deben ser más descriptivos, tratando de cuidar el estilo, eso sí, ¿verdad? Pero pues, sí tiene que ser más descriptivo. A veces no es tan atractivo, pero el que ve el título debe saber en principio de qué se va a tratar. Después, claro, tiene el resumen, tiene el abstract para enterarse un poco más, pero el título tiene que ser suficientemente descriptivo. Ahí también lo menciono en esa Open Class que les comento, que la primera palabra es muy importante porque es en una base de datos es lo primero que aparece, ¿no? Entonces, ustedes ponen investigación, bueno, pues es muy genérico, ¿no? Entonces, la primera palabra debe ser muy descriptiva de lo que se trata porque va a ser como va a aparecer en la base de datos, ¿no? Pero bueno, si quieren eso, revísenlo en esta Open Class y creo que puede clarificarles mucho respecto al título, ¿no? Bueno, el resumen, pues no hay mucho que decir. Debe permitir al lector tener una idea de qué se trata, es corto, ¿verdad? Resumen y abstract, pues es lo mismo, nada más con uno en español y otro en inglés. Es decir, normalmente se pone resumen y para darle posibilidades de globalización, pues se pone también en inglés para que la persona con otra idioma, bueno, pues pueda tener acceso a saber de qué se trata, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque ahí se va a tomar la decisión si se lee o no se lee, ¿no? En realidad, ¿qué lees primero? Cuando vas a ver un artículo, pues lees el resumen y dices, sí me interesa. Y haces la lectura completa. Si dices, no, esto no me aporta, bueno, pues lo dejas, ¿no? ¿Cuántas palabras? Entre 150 y 200 palabras es lo normal. ¿Depende de qué? Bueno, depende de dónde se va a publicar ese resumen y cuántas palabras te piden. Si es tu propia universidad, podría pedirte algo un poquito más extenso para publicar en su reservorio. Sí, podría ser 300, 350 palabras, ¿no? Para que sea un poquito más descriptivo. Claro, ahí se plantea de una forma muy resumida el problema que se investiga, ¿verdad? La pregunta de investigación fundamental, la hipótesis que se investiga, bueno, y con qué metodología, y más o menos encauzar hacia resultados que se obtienen, sin decir necesariamente las conclusiones propiamente dicho, porque entonces alguien puede decir, bueno, ya para qué lo veo, ¿no? Ya metieron la conclusión. Entonces, así, hacia dónde van encaminados, ya lo conocen, paréntesis, autor, que no necesariamente el autor va entre paréntesis, porque el autor también se puede decir sobre el diálogo, sobre el texto, como piensa Freud, pues ya no hace falta poner Freud entre paréntesis, ahí está dentro del texto, ¿no? Solamente el año y eventualmente ahí mismo o aparte en la página, como vamos a ver, ¿no? Bueno, una referencia completa debe aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final del texto siempre. Esto, bueno, es importante. Dice, importante. Todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias al final del documento. Porque lo digo, ¿verdad? Con el autor, etcétera, año, y me voy a las referencias porque me interesa
y no encuentro la referencia. O también me ha pasado al revés, que veo una referencia, digo, ok, pero esta persona, ¿en qué momento citó a tal autor? Y busco en el texto, incluso con buscador de palabras, no encuentro. O sea, me pusieron la referencia, pero no está citado. Parece que no es lo mismo. Referencias, la bibliografía de consulta que recomiendo, es este formato que probablemente han usado, utilizan, ¿verdad? Poniendo autor, fecha, página. El autor no necesariamente va dentro del paréntesis, porque puedo ponerlo en el texto, ¿verdad? Es decir, en la redacción del texto. Como dice tal autor, como dice Kant, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no tengo que poner Kant entre paréntesis, obviamente. Como dice Kant, es parte de la redacción. Y entonces sí, entre paréntesis, el año de la obra a la que estoy haciendo referencia y coma, P, punto y la página. O la página puede ponerse al final de la cita también, ¿verdad? El año después del autor, eso sí, y la página aparte, solita, entre paréntesis, al final de la cita. Vamos a ver las dos formas de cita, cuando es de menos de 40 palabras y cuando es de más de 40 palabras, ¿verdad? Les decía que es muy importante, no sé si esta parte me la escucharon, que las citas, todas las citas, todos los autores citados vengan en las referencias finales. Les decía que no es lo mismo referencias que bibliografía de consulta, ¿verdad? La bibliografía de consulta pues, son obras que yo recomiendo, el autor recomienda, que no necesariamente están citadas en el texto, ¿verdad? Pero la referencia sí es exactamente todos los autores citados en el texto, ¿verdad? No más, tampoco menos, ¿verdad? Debe coincidir totalmente. Porque me ha tocado que de repente veo un autor, quiero ir a ver la referencia para ver, y resulta que la referencia no está, o al revés, ¿verdad? Veo, mira, este autor está en el texto, veo en las referencias, me voy al texto, le pongo un buscador de palabra y el autor no está citado en ninguna parte. Entonces, ¿por qué aparecen las referencias, no? ¿Verdad? Entonces, deben ser solamente los autores citados. Les decía, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Está la cita en el texto de Méndez Paz, año 2009, página. Decía que aquí falta un espacio, después de la coma del año debe ir un espacio antes de P, página, pero bueno, ahí se nos brincó, página 39, por ejemplo. Y luego en la referencia, bueno, otra vez el autor, el año, el nombre del libro, ¿verdad? En cursiva, bueno, y la editorial que hace la edición. Antes, en el APA 6 de Expedición, si recuerdan, se ponía también la ciudad, dos puntos, y la editorial. Ya el APA 7 no pide la ciudad, ¿verdad? Solamente la editorial. O la casa editora, como le quieran llamar, ¿no? Bien, ok, muy importante, las citas textuales deben ser eso, textuales. No es que me conviene cambiarle esta palabra que se entienda más, que se adapta. No se puede cambiar ni una coma, ¿verdad? Si el autor original no usa cursiva, no se usa cursiva en la reproducción de la cita. Si usa una negrilla, se pone la negrilla. Si yo por algún motivo académico necesito mucho recalcar una palabra del autor que él no lo pone en negrillas, pero yo necesito ponerlo en negrillas porque lo quiero resaltar, entonces lo pongo en negrillas, pongo una nota al pie y le pongo las negrillas son del autor de esta obra, no del autor original. Bueno, lo aclaro, ¿no? Que es mío. Esas negrillas son mías, no son del autor, porque yo no puedo modificar en nada su texto, en nada. Más aún, si el autor original tiene una falta de ortografía, así la debo dejar, ¿verdad? No lo puedo corregir. Lo que sí, si encuentro una falta de ortografía muy evidente, pongo después de la palabra que presenta la falta de ortografía, pongo entre paréntesis la palabra sic en cursiva, ¿verdad? Es decir, aquí hay una falta de ortografía, no es mía, es del original, ¿no? Como haciendo esa aclaración. Muy bien. Ahora, las citas de menos de 40 palabras, las citas se escribe sobre el texto corrido, en el mismo párrafo, en el párrafo donde estoy redactando, se escribe
entre comillas, acuérdense, sin cursiva, porque veo que con mucha frecuencia me ponen las citas en cursiva. No, la cita A tal como está en el texto original. Las citas de más de 40 palabras siempre se escriben en texto aparte, en párrafo aparte, ¿verdad? Con un margen superior, con un margen mayor del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo un margen un poquito mayor, normalmente 1.27 centímetros de aumento al margen normal, al margen de 2.54, 1.27 más, como si fuera sangría, y manteniendo el mismo tipo de letra, esa es otra diferencia respecto a APAs anteriores, y manteniendo el doble espaciado, que es otra también diferencia respecto a APAs anteriores, ¿no? Con interlineado doble, sin comillas, el autor puede ponerse en el párrafo introductorio, por ejemplo, yo estaba en el diario, como precisamente lo anota Víctor Frank, ¿verdad? Entre paréntesis, el año, 2 puntos, y entonces sí, en párrafo aparte, de más de 40 palabras, la cita, ¿verdad? Sin cursiva, sin comillas, ¿verdad? Y sin sangría el primer párrafo, lo vamos a ver ahorita, tengo un ejemplo adelante. Pero bueno, cuando estoy parafraseando una cita, es decir, la cita no es textual, yo estoy parafraseando una idea del autor, pero no la estoy poniendo textual, obviamente no uso comillas, pero sí pongo el autor, ¿verdad? Y tal autor, ¿no? Y Kierkegaard piensa que tal, y ahora también, para que no parezca que me lo estoy inventando, el año de la obra donde tiene ese pensamiento, y si es posible, no siempre se puede identificar una página. Si puedo ubicar una página concreta donde esa idea se refleje, pues también la página, ¿no? ¿De acuerdo? No es tan necesaria la página en este caso que estoy parafraseando, pero sí el año de qué obra trata este tema, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una cita de más de 40 palabras, ¿no? Dice Millán Puelles. Bueno, este es un ejemplo. A ver, bueno, sí, efectivamente es de más de 40 palabras, por eso lo vemos en margen aparte, o sea, en párrafo aparte y con un margen superior, pero lo puse porque aquí el autor no leyó directamente a Millán Puelles, leyó a Calderón Jiménez, 2006, que va a ser el que aparece en las referencias. Millán Puelles, como está citado por Calderón Jiménez, no va a aparecer en las referencias. ¿Dónde va a aparecer Millán Puelles? Va a aparecer en la nota al pie. La obra que está citando Calderón Jiménez, donde aparece esto de Millán Puelles, viene en nota al pie. ¿Quién aparece en las referencias? Calderón Jiménez 2006, ¿verdad? No sé si me expliqué. Digo, independientemente de que sea de más o de menos 40 palabras, esto me sirve además para mencionar lo de las párrafo aparte, pero lo puse principalmente por esto de cuando un autor cita a otro. Yo no leía a Millán Puelles. Sería una falsedad de mi parte, ¿verdad? Poner la cita de Millán Puelles como si yo hubiera leído la obra y poner Millán Puelles en las referencias, como si yo lo hubiera leído, ¿no? Sería una deshonestidad intelectual. Entonces lo que hago es decir que está citado en Calderón Jiménez, que fue a quien yo leí, ¿no? Bueno, en este caso, yo el autor, ¿no? Muy bien. Algunos ejemplos de citas. Bueno, aquí hago una aclaración. Aquí va al pegar perdón, no de citas, de referencias, aquí está mal, es de referencias. Bueno, y hay otro detalle, que al pegarlo no respeto la alineación francesa, que en las referencias la APA pide solamente que vaya en orden alfabético, ¿verdad? Las referencias, sino también que vaya, o en este caso ni están en orden alfabético porque son ejemplos distintos, pero tampoco está en la alineación francesa, ¿verdad? Como lo pide el APA. Entonces, bueno, no le hagan mucho caso en ese sentido, más bien háganle caso a cómo se compone. Fíjense en este caso, Margaret, el Margaret no se pone completo, solamente la inicial, año, punto,
como este es un capítulo, la cuestión de la naturaleza humana, en una obra de Johnson, de Young, que se llama Naturaleza, Cultura y Personalidad, el capítulo va en letra normal, ¿no? Y lo que va en cursiva, después de los autores, que ya no se pone el año otra vez, porque ya no es necesario, porque el año de la publicación del libro es la misma, se pone en cursiva, ¿verdad? El segundo ejemplo, tenemos ahora un artículo, ¿verdad? Otra vez, el nombre del artículo, Dignidad Humana en Kant y Habermas. Aquí, como es una publicación mensual, se pone no solamente el año, se pone coma mes, ¿no? En este caso. Y luego, la revista, en este caso que es Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, se pone en cursiva. Fue el número 12, ¿verdad? ¿En qué páginas está el artículo? De la 41 a la 49. No hace falta poner páginas, simplemente 41-49, ¿verdad? Y luego les puse este otro ejemplo de Amor Pan, porque en este caso, en este trabajo de este autor, Amor Pan, Juan Ramón, J.R., hubo dos obras del mismo año. Entonces, cuando son dos obras del mismo autor del mismo año, lo que se pone es 2007A y 2007B. Por eso las puse, los demás no le hagan caso, ¿no? ¿De acuerdo? Se pone AB y también sobre el texto, cuando lo citaron, se pone Amor Pan, coma, 2007A, guión, página tal, ¿no? Página X, o páginas también eventualmente pues se cierra paréntesis. A ver cómo estamos de tiempo, que perdimos un poquito. Ok, vamos muy bien. Ok, aquí tenemos un ejemplo, en este caso Freud, y fíjense que en este caso la cita, que está aquí todo en verde, la página se puso al final, ¿verdad? Perfecto. Freud, no entre paréntesis, porque interpretando estos resultados, Freud sugiere, ¿verdad? O sea, Freud es parte de la oración. ¿Quién sugiere? Es el sujeto de la oración, sugiere que y ahora se empieza la cita textual, ¿no? Tal, termina la cita textual, ¿verdad? Sin el punto, la coma en este caso va después de la página, ¿no? ¿Verdad? En este caso, bueno, se hace que concuerde gramaticalmente, ¿no? La cita, por eso que la aptitud, ¿no? ¿Verdad? Para que gramaticalmente eso se pueda leer, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Perdón. Ok. En este caso, por ejemplo, lo que se hizo fue no poner al autor al principio, se pone la cita donde se afirma, existen conclusiones, pues está hablando de otro lugar, entonces se pone la cita, pero el autor, como no se mencionó antes, se pone entre paréntesis, ahora sí, todo dentro del paréntesis, Freud, 1915, página 421, ¿verdad? Es una cita, obviamente, de menos de 40 palabras. Miren, acá tenemos una cita de más de 40 palabras, fíjense cómo el margen de que venía del texto es menor, aquí el margen es mayor, ¿verdad? ¿Cuánto? 1,27 centímetros, los que les comentaba más, que es lo equivalente a la sangría. O sea, la sangría de este párrafo va a coincidir con esto. Otros autores han afirmado lo siguiente, ¿verdad? Acá viene el autor. El primer párrafo de la cita textual, obviamente, de más de 40 palabras, como esta cita textual en el original también viene, yo voy a tomar los dos párrafos seguidos, porque si no fueran seguidos tendría que poner unos corchetes y poner 3 puntos suspensivos, no entre paréntesis, no entre corchetes, diciendo aquí hay un texto intermedio que no voy a citar porque sería esto muy extenso y no me interesa. Entonces, pongo corchetes y pongo los 3 puntitos, ¿verdad? Que hay un texto intermedio. El autor no lo puedo yo cortar por mis pistolas, es decir, libremente. Si lo corto es porque lo voy a notar que aquí hay más texto, ¿no? Pero el segundo párrafo que viene seguido de porque si no viene seguido tendría que poner los corchetes con los 3 puntos, el segundo párrafo sí lleva sangría, el primero no, ¿verdad? Y claro, el primer párrafo ya del texto normal, pues como todos los párrafos del documento, lleva sangría,
Muy bien. Ok. Cada fuente que cites en el documento debe aparecer en tu lista de referencias. Perfecto. Cada entrada en una lista de referencia debe incluir, dice, los 4 elementos: autor, fecha de publicación. Eventualmente, si por alguna razón extraña no hubiera fecha, ¿verdad? Se pone SF, ¿verdad? Pero el espacio sí hay que dejarlo entre paréntesis de la fecha. No es que se me olvidó, es que no está de fecha, no hay fecha en ninguna parte, ¿no? El título del trabajo siempre, sea libro, sea capítulo de libro, sea artículo, ¿verdad? Y la fuente de recuperación, cuidado que la fuente de recuperación no es la página, no es la liga de Internet. Eventualmente sí, si el libro lo tomé de Internet, sí, lo vamos a ver enseguida. Pero la fuente es esto, ¿verdad? En este caso, el Camarote Ediciones, por ejemplo, es la fuente de información. O sea, ¿cuál es la editorial? A eso nos referimos con fuente, ¿verdad? Muy bien. Ejemplos de referencias: libro impreso. Aquí tenemos Herrera Cáceres, se consideró como un apellido frecuente, entonces, bueno, viene el segundo apellido, inicial del nombre, y en este caso son 2 autores, Rocillo Peña, punto M de año, ¿verdad? En este caso un libro, entonces por lo tanto en cursiva, ¿no? Y solamente Universidad del Valle, ya no la ciudad, ¿no? Libro en línea. Claro, si este mismo libro está en línea, lo único que se añade es la liga. Ya no se pone como en el APA 6, recuperado tal fecha de, ¿no? Recuperado de, ya no, simplemente la liga, ¿no? Una tesis, ¿verdad? También el autor de la tesis, la página también, el título, ¿verdad? Y luego, entre corchetes, monografía y tal, y de dónde se puede recuperar eventualmente. Casi todas las tesis, pues, las encontramos en Internet, ¿no? Una página web, en este caso, de las Naciones Unidas, la fecha, el título del título y, bueno, obviamente, la liga, pues se trata de una página web. Archivo PDF, simplemente se anota, bueno, el título, otra vez el autor, siempre eso, ¿no? Y en este caso lo que se añade es que se trata de un archivo PDF, entre corchetes, la página de recuperación, bueno, y las leyes de esta manera, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos. Bueno, eso ya se los había mostrado con ese artículo, en fin. Bueno, aquí tenemos la página de Norma Zapa, aunque, digo, cuando hay algo, por ejemplo, nosotros no entramos tanto en el tema de las tablas, las figuras, eso sí, por favor, les pido recurrir a las normas Zapa, porque en el de la universidad que van a ver lo fundamental. No entramos en todo el detalle, pero bueno, el APA sí entra en mucho detalle. Cuando tengan duda y lo pueden checar, ahí tienen la página, ¿verdad? Algunos temas particulares, no sé, para dejar algún tiempecito para preguntas. Cuando en la cita original, bueno, ya lo mencioné, la palabra SIC, esto así se pone, ¿verdad? Todas las tablas y gráficos deben indicar la fuente, eso es muy importante. Y si es creación propia, anotarlo, ¿verdad? ¿Verdad? El autor del trabajo, hay que anotarlo, para que no quede la duda. Desde luego, siempre que hay cifras, estadísticas, importantísimo dar la fuente. Es que el 40% de los mexicanos, bueno, ¿y de dónde sale ese dato, no? De repente hay afirmaciones así en los trabajos que, bueno, ¿y cuál es la fuente? ¿Cómo respaldas este porcentaje, no? Cuando hay un número dentro del texto, se pone con letra, cuando es un número del 0 al 9, se pone con letras y dentro del texto, ¿verdad? Y ya números de 2 dígitos sí se pone con número, ¿verdad? A partir de 2 dígitos, del 10 en adelante, bueno, sí se pone con número. En título se pone con letras si es la primera palabra. 20 sugerencias, si es la primera palabra del título, ahí no se pone 20 con número, se pone con letras siempre. Si el número precede una unidad de medida o es una medida de tiempo, es la edad, hora, sumas de dinero, fracciones, eso sí siempre va con número, ¿verdad? Eso sí, fracciones, dinero,
sumas, todo eso, edad, eso sí puede ir con número. Pero cuando no es eso, 6 alumnos, ¿verdad? De mi grupo, 6 con letra, ¿verdad? La letra O normalmente no se acentúa. ¿Cuándo se acentúa? Cuando va entre cifras. ¿Para qué? Porque si tengo 2 o 5, podría parecer que estoy diciendo 205. Entonces, la letra O, cuando va entre cifras, se acentúa para saber que es la letra O y no el 0, ¿no? Y bueno, y la sangría, hemos mencionado, a diferencia del APA texto edición, aquí siempre todos los párrafos, incluido el primero, va con una sangría de 1.27 centímetros, ¿no? Cada párrafo. Ok. ¿Cuándo se usa la letra cursiva? Porque a veces abusamos un poco de la cursiva, de las negritas, del subrayado, etc. Sí se usa para resaltar conceptos relevantes en un texto. La cursiva se usa, bueno, para títulos de libros, revistas, fuentes de consulta, obras artísticas, desde luego, términos en otro idioma van en cursiva, ¿verdad? Nombres científicos van en cursiva, para incluir símbolos estadísticos o variables algebraicas, ¿verdad? Y cuando se quiere resaltar que un texto es diferente al resto, ¿no? La negrita cuando se usa para destacar títulos, subtítulos de un trabajo de grado. El título va con negrita, que también es una diferencia respecto a APAs anteriores, ¿verdad? Y también eventualmente el subrayado, porque a veces puedo poner 3 o 4 palabras en negrilla, pero me interesa resaltar un término específico entre ellas. Por ejemplo, puedo subrayar para un énfasis especial, ¿no? O para subrayar la idea principal del párrafo, en fin. Pero cuidado que cuando es una cita de un autor, hay que señalar que el uso de negrita o cursiva, etcétera, es propio, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que aquí terminamos. Muy bien, pues vamos a abrir una sesión de preguntas. Si hay preguntas, podemos abrir la sesión de preguntas. Sí, doctor, deme un segundo. Empiezo con las preguntas. Déjame dejar de compartir en la presentación. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Damaris comenta, pregunta, buenas noches, doctor. Es un tema de gran interés para la elaboración de nuestra investigación. Para descargar, ¿es APA séptima edición para Word? Esa es la pregunta, doctor. Sí, efectivamente. Así es, Damaris, sí. Denos oportunidad, probablemente ya la próxima semana, probablemente ya aparezca el documento propio de la universidad, ¿no? Con las particularidades. ¿Sí? Muy bien. Si quieren, ahí en el chat podemos escribir las preguntas. Sí, doctor, paso con la siguiente pregunta. Ajá, adelante. ¿A partir de qué página se enumeran las hojas? Sí, a ver, qué buena pregunta. Me parece que es a partir de la siguiente al índice. Es decir, pero sí, sabes que eso tengo que checarlo si hay alguna variación, pero se los confirmo. Desde luego aparecerá en el documento nuestro, que de hecho tenía un poco las diferencias entre APAs anteriores, pero si checamos esto, ¿desde cuándo se enumera así? Tengo entendido que es en la página siguiente al índice. Adelante, Mariana. Claro, doctor, pasamos a la siguiente pregunta. Cuando se refieren a particularidades de normas APA para la institución, Sí. Sí. ¿quiere decir que es uno distinto al que uno encuentra? No, es que hay temas en que el APA deja libertad, es decir, da opciones. Entonces, en esos casos,
permite que la institución pues tenga una preferencia y lo marque así para sus alumnos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, el tipo de letra, ¿verdad? Por ejemplo, la justificación. El APA menciona que puede ser preferentemente alineada a la izquierda o justificada si la institución lo pide. Nosotros preferimos justificada, es decir, porque el APA lo permite. Permite alineado a la izquierda o justificado, ¿no? Entonces, en nuestro caso, preferimos justificado, ¿verdad? Entonces, en esos temas que la APA permite, da un poco libertad a la institución, es donde nosotros tomamos una opción. Por ejemplo, el interlineado, el APA propone que sea doble en todos los casos, nosotros preferimos que en las notas al pie y en las tablas el interlineado no sea doble, sino de 1.5, porque el APA para esos casos lo permite, ¿sí? Perfecto, Adelante, doctor. Mariana. Paso con la siguiente pregunta. ¿Cómo se elige el asesor y título de la tesis? Ok, a ver, el título de la tesis, pues, debes decir, por eso le recomiendo ver esa Open Class, exactamente en qué está consistiendo la investigación, ¿verdad? Hay diferentes maneras de formularla, incluso como pregunta. También puede ser una pregunta, no es tan frecuente, pero eventualmente la misma pregunta de investigación puede servir de título. En esa Open Class que les digo las diferentes opciones de título, ¿verdad? Pueden ser las dos variables, puede ser el tema fundamental de investigación, es decir, hay diferentes maneras de formular el título y el subtítulo. Perdón, la pregunta completa era el título, y el asesor de tesis. No, el asesor de tesis, de acuerdo a su tema, la institución les nombra un asesor, ¿no? Que sea especialista en el tema que han elegido de tesis dentro de los docentes calificados como asesores de tesis, ¿no? ¿Sí? Perfecto, Adelante. doctor. Paso con la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede de cita en cita citar el párrafo y no como nota? A ver, perdón otra vez. Si puede, de cita en cita. Dice, ¿se puede en cita de cita citar en el párrafo y no como nota? Sí, es decir, nota, lo que le decía de nota al pie es solamente cuando al autor que estoy citando no lo leí yo, sino lo estoy tomando de alguien que lo citó. Entonces, a quien yo voy a poner en mis referencias y en citado en, voy a poner González 2009, y a quien yo leí fue a González. Yo no leía a Kant, por decir, ¿verdad? Entonces pongo la obra de Kant que González citó, la pongo en pie de página. Pero a González, solamente lo voy a poner aquí, no voy a poner la obra aquí, solamente voy a poner citado en González 2009, página tal, y a González sí lo voy a poner en las referencias del fin, el fin del documento, ¿no? Al final del documento en referencias. No sé si solamente en estos casos se pone nota al pie, ¿verdad? Del autor, cuando es un autor que está citado por otro autor, citado en, ¿verdad? González, porque fue el que yo leí. Entonces, al autor original que está haciendo la cita, que fue referenciado por González, lo pongo en pie de página. No lo pongo en referencias, porque en referencias solamente están los artículos, libros que yo leí, ¿verdad? Que yo, autor, leí directamente. Muy bien. Siguiente. Sí, doctor. La siguiente es, buenas noches, solo se abarcaron portada, resumen, texto y referencias. ¿Va a haber otra sesión para ver notas, tablas, figuras y apéndice? Sí conviene tener otra sesión más adelante, aunque lo más importante de eso va a aparecer en el documento que les menciono, pero sí quise tocar lo fundamental, de acuerdo a lo que he visto en los trabajos, lo que me ha tocado revisar. Sí, pero ya son cosas menores, ¿no? De menor calibre, pero sí, convendría, vamos a ver si la programamos una próxima sesión. Adelante, Mariana. ¿Hay más? Sí, doctor.
Dice, ¿existe algún máximo o mínimo de cada apartado como la justificación, hipótesis, etcétera? ¿Se elabora una tabla de figuras e imágenes? Sí, claro, por supuesto. Por eso viene ahí, ¿no? El índice de tablas y figuras se pone aparte del índice, en página aparte, ¿verdad? Tabla, o sea, índice de figuras, índice de tablas, eh, no corrido del índice, sino en página aparte. De hecho, ya el APA séptima edición pide que al cambiar de apartado fundamental de primer nivel, se cambie de página, ¿no? Así hay que cambiar de página. Aunque me quedé a la mitad, no continúe, sino cambio de página. Y sí, por supuesto que hay esos índices y muy importante. Adelante. Son todas las preguntas en el chat, doctor. Dice, cuando nos suministran, ¿sí son todo? Ok. Muy Sí, bien. doctor, no sé si quiera mencionar que hay support class para licenciatura, para maestrías y doctorados, Sí, porque cómo están no. solicitando otra sesión como más en específico de temas de investigación. Sí, claro. Hay cada semana, los jueves, todos los jueves, cada semana, hay una support class para todos los alumnos de doctorado, que ya son cerca de 400 alumnos. Todos juntos hay una support class para resolver cuestiones de investigación, ¿verdad? Normalmente a las 7 y una cada mes a la 1, ¿verdad? O sea, unas sesiones a la 1. Viene de cualquier manera en el boletín que ustedes reciben en el canal, viene viene la invitación a la support class. Las maestrías tienen también su support class para resolución de dudas, temas de investigación y otros temas, una vez a la semana, ¿verdad? También se les manda la invitación y ella es por áreas, administración, derecho y educación, ¿verdad? Esas tres áreas aparte, cada una con tutores del área, ¿verdad? Para resolver dudas, a diferencia de las open class como esta, las masterclass que es más expositiva, esa es más diálogo con los alumnos, ¿verdad? Y en esas subsesiones, a diferencia de las open class que no podemos intervenir, abrir micrófonos, porque se suben a YouTube y por privacidad, pues no se abren micrófonos ni cámaras. La support class sí. Ahí sí hay diálogo abierto, abren sus micrófonos, abren su cámara y podemos platicar abiertamente, ¿no? Sí, puedo compartir las diapositivas sin problema, claro que sí, Mario Alberto, con mucho gusto. Sí, sin Sí, se las problema. estaremos compartiendo desde Coordinación Académica, doctor. Al contrario, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues creo que ya es hora, ¿verdad? Así es, Muchas doctor. gracias por su paciencia y con los problemas técnicos que se presentaron al inicio y que se nos fue en un momentito, pero bueno, acá estamos y luego pudimos terminar bien. Muchas gracias a todos por su tiempo y su interés. Gracias. Hasta luego.